Guayú significa gente. Y Nequi viene de Anequi, que es la palabra. Hoy en día, ante una sociedad occidentalizante, castellanizante en la escuela, y como somos producto de una ideología bastante fuerte desde la era de la colonización, de que las lenguas indígenas no servían. Entonces, esa máscara ha sido muy dificultoso, siempre persiste en la actualidad. Por eso que el joven se avergüenza, como que siente mucho temor o vergüenza de comunicarse con su propio idioma o con su propia lengua ante una sociedad mayoritaria. Por ejemplo, mira, chozas así, así. Ah, toma, no, nosotros no hacemos planos de apoyo. No servimos. ¿En qué momento hablas el Guayunaiki? Cuando voy a la ranchería. Cuando estoy en el hogar con mi familia, con mi padre y mis hermanos. Guanepi, Michpa, Nochpa, Suri, Michka, Dashan, Guanepi, Bueno, lo hablo en el momento cuando, por ejemplo, me reúno con mis familiares, con mis abuelos. Para todo el tiempo. Cuando estoy en la ranchería, o sea, cuando estamos con la familia y todo, porque nosotros todos somos guayú y no tenemos que estar hablando del Guayunaiki metiéndolo ahí con el Guayunaiki. Hablando castellano me siento mejor porque yo aún no tengo una fluidez mucho en el Guayunaiki. Mashan, Guayunaiki. Mashan, Dashan, Guayunaiki, Suri, Hablando el castellano. Tengo problemas con el Guayunaiki desde mi niñez. Me siento mejor expresando el Guayunaiki. El español. Me expreso más hablando el Guayunaiki porque el español no lo puedo hablar muy bien. Yo creo que ellos se sienten satisfechos que yo manejo un bilingüe. Mi mamá un poco decepcionada porque no tuvo la oportunidad de enseñarme el Guayunaiki como tal desde mi niñez. Mi familia se siente orgulloso de ser guayú. Se sienten bien porque yo hablo los dos idiomas. Ahora chupada, Dashan, Guayunaiki, pues Machaque, Dateja, Arijunaiki. Maca, que Dateja en Guayunaiki, Dateja en Tarijunaiki. Ellos quieren que yo hable las dos lenguas, tanto como el Guayunaiki y el Alunaiki. Pero no metan el castellano cuando estén hablando, ¿sí? Porque no tiene sentido de que tú sepas hablar Guayunaiki y que entonces metas el castellano. Pero eso es una mala costumbre que tenemos. Ajá, chat. Chupana hati daru sati shakasai, pero na tero en mi padre. Ajá, sí, muy sachati de chay. Ajá, y ahora chance guayo, era chance de hinto que lisnería. Era su Guayunaiki como primera lengua, para ya tener una segunda lengua. Yo por lo menos yo aprendí primero mi Guayunaiki, para yo poder aprender una segunda lengua. Porque es importante que el niño aprenda su lengua materna primero, para adquirir una segunda lengua.